Buenos días, yo soy Carla Jurado Bajaña. Le voy a hablar sobre la unidad 1. Los principales temas que voy a desarrollar son principales corrientes en la obtención del conocimiento científico, la investigación científica y el método científico, fundamentos epidemiológicos de la investigación científica y de las ciencias sociales. En el punto 1, las principales corrientes en la obtención del conocimiento científico, conocimiento empírico y científico, definiciones y diferencias. En el conocimiento empírico tenemos que el conocimiento empírico puede definirse como el conjunto de conocimientos basados en la percepción humana y en la experiencia social, en la experiencia personal, que es todo aquello que percibe, se conoce y se comprueba día a día. En el conocimiento científico, como su nombre lo indica, el conocimiento científico proviene de aquello de lo que puede ser y lo que ha sido o podría ser. Comprobando o verificando gracias a las ciencias muchas veces acerca de lo cotidiano o lo obvio en lo que el conocimiento empírico se basa. Como diferencias del conocimiento empírico es, el empirismo nace de la cotidianidad debido a que esto muchos científicos y filósofos lo consideraron vulgar por largos años. No tiene un método ni un sistema establecido. El conocimiento empírico es el que conduce al ser humano por su vida diaria. Le permite llevar a cabo tareas comunes en el trabajo, la escuela y sus relaciones personales. Lo real es lo que se percibe. En cambio, como diferencia, en el conocimiento científico tenemos que el conocimiento científico, en cambio, viene de la ciencia. Ha sido cuestionado, probado y comprobado por la comunidad científica. A partir de esto se han creado teorías, hipótesis y leyes. Este tipo de conocimiento es sistemático, analítico y específico. Su lenguaje suele ser especializado y técnico. Lo real es lo que se comprueba. Como ejemplo, tengo la viruela del mono. Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVII y XIX. En esa época, la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% de afectados y dejando cicatrices en los sobrevivientes o causándoles ceguera. Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podría contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las ubres de la vaca. Jenner también descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían de que se habían contagiado de la viruela del ganado, que se curaba rápidamente. No se enfermarían de la viruela humana. La observación sería que por las creencias de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado, a partir de esta observación, Jenner pasó al siguiente paso. Pasó el método científico sosteniendo la hipótesis de que esta creencia era cierta y elaborando los experimentos necesarios para comprobarlo o refutarla. Nuestra hipótesis sería el contagio de la viruela del ganado de la humanidad a la viruela humana. Como experimento, tendríamos los experimentos que realizó Jenner no serían aceptados hoy en día, ya que fueron realizados en humanos, aunque en este momento no había otra forma de comprobar la hipótesis de otras formas de experimentar con un niño, hoy sería completamente inadmisible. Jenner tomó material de la llaga de la viruela vacuna de la mano de una lechera infectada y lo aplicó en el brazo de un niño, hijo de un jardinero. El niño se enfermó durante varios días, pero luego se recuperó totalmente. Posteriormente, Jenner tomó material de una llaga de la viruela humana y le aplicó en el brazo del mismo niño. Sin embargo, el niño no contrajo la enfermedad. Luego de esta primera prueba, Jenner repitió el experimento con otros humanos y luego publicó sus descubrimientos. Entonces, como conclusión del experimento, de todo esto, tenemos la hipótesis fue confirmada, por lo tanto, método deductivo.
Infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección de viruela humana. Posteriormente, la comunidad científica pudo repetir los experimentos de Jenner y obtuvieron los mismos resultados. De esta manera, se inventaron las primeras vacunas. Aplicar una cepa más débil de un virus para inmunizar a las personas contra el virus más fuerte y dañino. Actualmente, el mismo principio se utiliza para diversas enfermedades. El término vacuna proviene de esta primera forma de inmunizar con un virus vacuno. Ese fue mi ejemplo de método científico. Por otro lado, tengo la objetividad y subjetividad del conocimiento científico. En la objetividad es el discurso actual. La objetividad científica es el elemento del conocimiento que alude a la vigilancia, apego o un paradigma o simplemente efectividad de la investigación que en ningún momento se opone a la presencia de la subjetividad en la toma de decisiones y en los resultados obtenidos. Por otro lado, la subjetividad es la aceptación en la investigación que nos implica la realización de un estudio basado en las ideas, creencias y valores del individuo, sino la aceptación de que en cada uno de los momentos de la investigación se toman decisiones que son hechas a partir de nuestra construcción de dicho objeto y no tanto desde el objeto del estudio. En las ciencias empíricas y formales, tenemos que en las ciencias formales, el objeto de este estudio de las ciencias formales son los sistemas formales, sistemas de relaciones que no siempre están vacíos de contenido propio y sin embargo pueden ser aplicadas al análisis de cualquier segmento de la realidad. Las ciencias formales estudian formas, abstracciones, relaciones, objetos, ideales, etc. Digamos que la función de esta disciplina está enmarcada en el cómo y no en el qué, en las formas y no en los contenidos. Por lo tanto, estas ciencias son los cortes analíticos y no validan sus teorías y conocimientos mediante la observación del mundo real o la experimentación, sino a través del estudio de las reglas de los pensamientos propios del sistema, como pueden ser axiomas, proposiciones, inferencias y definiciones. Por otro lado, las ciencias empíricas son las que reciben su nombre de la palabra griega empiria, que significa experiencia. Estas ciencias son aquellas que comprueban sus hipótesis mediante la experiencia y la percepción del humano a través de los sentidos. La ciencia empírica surge de la experiencia y de la observación y que por lo tanto mediante estos mismos procesos verifican sus postulados con la intención de percibir, reducir los resultados obtenidos, como por ejemplo la reproducción experimental de un fenómeno que ha sido observado. Por otro lado, la investigación científica y el método científico, característica, clasificación y sus tipos. En las características tenemos rigurosos. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de ellos. O sea, todos los pasos deben de ser iguales. Nunca se puede coger y cambiar algo. En el objetivo, se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico u investigador mantener su versión subjetiva al margen de la investigación. No podemos coger de un lado la información y cambiarlas a otro lugar, Entonces, no puede ser creencias, sino algo que sea realmente comprobado. En el progresivo, los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrir ya existentes o descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. En la racional, utilizamos la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o en creencias. Es igual que el objetivo. No puede ser creencias, todo debe ser verificado. En la verificable, la hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Tenemos como clasificación
en la metodología de la clasificación del método científico se divide en dos: los empíricos, ya antes mencionados, y los teóricos. Tanto uno como el otro se apoyan en los métodos matemáticos estadísticos. Y como tipos de métodos tenemos método analítico, método sintáctico, sintético, método deductivo y método inductivo. Ya, como sesgo, la precisión de validez y su estudio. Independientemente del tema y los objetivos del estudio que pueden ser de mayor o menor interés para el lector o para la comunidad científica, lo que siempre se debe perseguir es que el estudio sea preciso y válido. Todo estudio debe ser entendido como un ejercicio de medida en cada uno de los apartados de planificación, ejecución e interpretación. Es por tanto necesario formular unos objetivos de forma clara y cuantitativa para dejar muy bien sentado desde el principio qué es lo que se quiere medir. Si este primer paso es deficiente o poco claro, la calidad del estudio que se tambalea. La meta fundamental que todo estudio epidemiológico debe perseguir es la agudeza de la medición. Por ello, que todo lo que amanece está correcta medición debe ser identificado y corregido. Los elementos que amenazan las mediciones son error aleatorio y el error sistemático. Fundamento epistemológico de la investigación científica y de las ciencias sociales. En el concepto de epistemología tenemos la epistemología es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como validez, objetividad, verdad, fiabilidad, método teórico, método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, etc. No obstante, aquí nos queda todo. Para comprender en qué consiste el conocimiento científico, la epistemología también debe analizar el conocimiento no científico en sus diversas formas: doxa, saber popular, pseudociencias, protociencias o anticiencias. De este modo, cuando hacemos epistemología a la medicina, la biología o la sociología, básicamente estamos examinando cómo tales disciplinas estudian sus objetivos para producir conocimientos científicos. Por esta razón, en tanto estudio de la ciencia de la epistemología no solo le sirve al filósofo, sino también al científico. Problemas que le componen a la epistemología. La epistemología se plantea algunos problemas que son los siguientes: el problema de la demarcación científica, el problema del crecimiento de las ciencias y el problema de la validez del conocimiento científico. Puede que te preguntes, ¿a qué es la verdad ontológica y epistemológica? La verdad epistemológica es una parte de la filosofía que estudia los principios naturales y fundamentos del conocimiento humano. Científico, ontología, la verdad que hay o existe una relación entre diferentes temas. En cualquier caso, ¿qué es el episteme? Ejemplos. El episteme es cuando algo científicamente comprobado, la ciencia como motor transformador, la explicación de lo que se genera en las lluvias y las ideas de la transformación que permanece en la energía. Muchas gracias. Esto ha sido toda mi explicación de la unidad 1 y espero que les guste.